Seguimos con las previas y hoy es momento de analizar a esos equipos que van a estar en la pelea por entrar en competiciones europeas. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y a una nueva previa. El otro día hablamos de esos equipos que sí que van a competir en esas competiciones, en esas competiciones europeas, perdón, y hoy vamos a hablar de los 6 equipos que quedaron justamente por detrás, que son Osasuna, Mallorca, Real Sociedad Valencia, Getafe y Español. Equipos en contextos muy diferentes porque podríamos estar hablando de que algunos de ellos ya tienen el proyecto prácticamente cerrado a espera de que se pueda generar alguna opción de mercado, pero que me parece complicado, y hay algún otro que todavía espera fichajes, otros de los que esperábamos todavía que se muevan mucho, sobre todo en cuanto a inscripciones. Después hablaremos del Getafe largo y tendido porque es algo bastante importante, pero vamos a empezar por Club Atlético Osasuna. Un Club Atlético Osasuna que es de moverse poquito en el mercado, esto hay que decirlo, ya podéis estar viendo en pantalla el tema de las altas. Aquí falta el nombre de Jeremías Sanjuz, que es ese central que llegaría procedente del Sporting de Lisboa, pero que no lo he metido porque todavía no es oficial. Se supone que debería de llegar para esta segunda semana, para esta segunda jornada. Estoy grabando esto a día 21 de agosto, creo que quiero que quede claro porque igual hay fichajes que se hacen oficiales antes de que vosotros lo veáis, así que en ese sentido, bueno, poder pedir disculpas, pero es la única forma que tenemos de hacer estas previas. Así que Osasuna, un equipo que se quedó muy cerquita de pelear o bueno, de competir esta temporada en competiciones europeas, que se ha movido poco, pero que ha buscado dos perfiles que necesitaba. El primero, Valentín Rosier, que a mí me parece un grandísimo jugador para el momento, tanto para poder jugar en esa línea de tres de Alessio Lichi, que después miraremos, como para jugar en ese carril derecho, y después Víctor Muñoz, que me parece un jugador muy interesante de cara a futuro. Es verdad que Víctor Muñoz a priori es un extremo y Alessio Lichi no va a jugar con extremos puros como tal, porque bueno, de hecho creo que tampoco los tiene, porque el más puro puede ser Rubén García y no me parece del todo un extremo. Así que Víctor Muñoz, que creo que sobre todo a futuro va a poder darle bastante a Club Atlético Osasuna. En cuanto a las bajas, vemos que tampoco son muchas. Ha salido Jesús Areso como salida más importante, ya lo comentamos el otro día en la previa del Athletic Club por esa cláusula de 12 millones, y a partir de ahí jugadores que bueno, no iban a ser muy importantes. Pablo Ibáñez, que se ha marchado libre al Deportivo Alavés, José Arnaiz y Rubén Peña, que han acabado en segunda, y Unai García, el mítico jugador de Club Atlético Osasuna, que se ha marchado rumbo al fútbol griego. Con todo esto y sin contar con la llegada de San Just, podríamos estar viendo en Osasuna este 11, es un poco lo que pudimos ver en la primera jornada más o menos. A priori parece que Alessio Lichi quiere jugar con esa defensa de 5, bueno, así que Sergio Herrera sería fijo, Rosier y Bretones en principio ocuparían los carriles, Catena, Boyomo y Juan Cruz en los centrales, aunque yo creo que si llega Jeremías San Just será para que sea titular, al no ser que acabe saliendo en Boyomo rumbo a la Premier, que también está sonando. Lucas Torro como un Gayola en el centro del campo, Rubén García, Aimar Oroz y Ante Budimir arriba. Yo aquí no descartaría ver tres en el centro del campo con Budimir y Raúl García de Aro en punta. Lo que es evidente es que Osasuna está construyendo un proyecto bastante continuista, no por el entrenador, porque llega Alessio Lichi, un entrenador nuevo que no estaba la temporada pasada, pero sí en cuanto a los jugadores que tiene en plantilla y en cuanto al proyecto, que creo que desde dentro se confía mucho en Tajonar y se confía mucho en el trabajo que se está haciendo. Con todo esto, yo creo que al final Osasuna es un equipo que ya lleva varias temporadas en Primera División, que tiene un proyecto muy asentado y que, si es verdad que hay otros proyectos que posiblemente me atraigan más de cara a que puedan entrar en competiciones europeas, creo que Osasuna cuenta con que el proyecto es continuista, que no depende de que tantas cosas le funcionen bien, porque al final no hay muchas apuestas en el mercado, no hay salidas importantes, no hay recambios importantes, y yo creo que eso es algo muy importante en cuanto a que pueda funcionar. El que no me da tan buenas espinas y que también estuvo muy cerquita de entrar en competiciones europeas es el Real Club Deportivo Mallorca, un Mallorca que empezó muy bien la temporada con Yago Barrasate, pero que acabó bastante desastrosamente mal, con esos problemas con Pablo Maffeo, con Kyle Larin, con un equipo que parece estar no del todo contento con el tema de la afición, o bueno, una afición que no termina de estar del todo contenta
con el equipo, mejor dicho, y es un equipo que se ha movido no mucho, no mucho, aquí lo vais a estar viendo ya en pantalla, ha llegado Pablo Torre, que me parece bueno, un fichaje interesante y que tengo ya ganas de ver en un equipo asentado de primera división, porque todavía recuerdo cuando me enamoré de él en un Racing, en un unionista de Salamanca Racing, mejor dicho, me enamoré de él, a poco lo fichó el Barça y de partir de ahí es un jugador que se ha estancado un poquito, ha llegado también Lucas Bergström para ser el portero suplente, y luego dos jugadores que me parecen muy interesantes, pero hay que verles el encaje, lo de Marash Kumbula, que a mí sinceramente, sabiendo que podría haber llegado a otros equipos de la liga donde al 100% iba a ser titular, veremos a ver qué es lo que pasa en el Mallorca, y Mateo Joseph, que creo que es un jugador que puede ser interesante en el apartado de salidas. Yo creo que lo más importante es la salida de Dominic Grave, que bueno, venía a hacer una muy buena temporada. Tenía dos muy buenos porteros en Mallorca. Yo creo que esto es lo más lógico que ha hecho el Mallorca, ¿no? Quedarse con Leo Román, renovarle para que sea titular y vender a Dominic Grave. Creo que es un portero que podría haber salido por bastante más dinero, pero bueno, el Mallorca se va a tener que conformar con esos 4 millones. También ha salido Copete rumbo al Valencia por 3,5, 3,6 millones, que creo que es una muy buena venta. Van der Heyden, que no contaba para el Mallorca, y Robert Navarro, que ya ha llegado libre al Athletic Club. Con todo esto y yo teniendo en cuenta que Kumbula debería de ser titular, porque si no, no entendería muy bien este fichaje, he dibujado esta defensa de 5 que no se corresponde en nada con lo que vimos en la primera jornada con Yago Barrasate, que vimos una defensa de 4. Yo sinceramente creo que si el Mallorca ha apostado por Kumbula es para que sea titular, así que en ese sentido no veo que se vayan a caer ni Bailén ni Raillo, así que entiendo que será una defensa de 5, con Mateu Morelli y Mujica en los carriles. Si Mafeo se acaba quedando, entiendo que podría ser titular. El centro del campo, bueno, lo he dibujado así, aunque creo que vamos a ver más a Samu Costa con Morlanes, Darder y Pablo Torre por delante, con un solo delantero Murici, pero Mateo Joseph, se habla de que se ha llegado a Mallorca, era porque el Leeds, no, en principio el Leeds no quería darle salida, le acaba dando salida porque cree que necesita tener minutos de calidad, y me sorprendería que Mateo Joseph simplemente fuera el suplente de Murici. Es verdad que ahora mismo el delantero kosovar está sancionado y en esta segunda jornada en principio veremos a Mateo Joseph, veremos a ver si se puede hacer un hueco o puede acompañar a Murici. Como decía, el Mallorca es un equipo que a mí a día de hoy no me termina de convencer. Creo que futbolísticamente tiene buenos jugadores, creo que tienen un buen entrenador, pero creo que esos problemas extradeportivos, tanto de Mafeo como de Kyle Larin y el descontento de la afición de la temporada pasada, por esa sensación de que el equipo se dejó llevar en la segunda vuelta y acabó cayéndose de esas competiciones europeas, creo que no va a ayudar mucho ni a la plantilla ni a Yago Arrasati. Vamos a ver una afición bastante impaciente en cuanto a los resultados del Mallorca, que creo que de hecho en la primera jornada, bueno, pierde 0-3 contra un Fútbol Club Barcelona, que le pasó bastante por encima, con toda la polémica, en la que no voy a entrar ahora a analizar, pero bueno, creo que la situación del Mallorca es bastante complicada. Vamos con otro equipo que me parece también bastante complicado de analizar, porque tenía muchas expectativas con la Real Sociedad en el mercado. La verdad que se ha movido muy poco y con dos nombres que uno me gusta más que el otro, pero no termino de entender muy bien cuál es el rumbo que está cogiendo o que va a coger este proyecto. Así que vamos a ir analizando ya un poquito el mercado de la Real Sociedad. Ha llegado Gonzalo Guedes, que bueno, a mí es un jugador que evidentemente, si ha llegado a la Real Sociedad por 4 millones es porque ha decaído bastante su rendimiento. Yo creo que es algo lógico, ¿no? Que podemos decir ya en pleno 2025. Y luego Duye Chaleta Char, que a mí sinceramente es un jugador que no me apasiona, que no me ha gustado mucho, o sea, nunca me ha gustado Duye Chaleta Char, y no entiendo todavía cuál es el objetivo con este jugador, ¿no? Porque yo entendía que esta temporada, con Sergio Francisco como primer entrenador, entendía que iba a ser el año en el que más iba a confiar en los chavales de la casa, y me sorprendió que la primera jornada, bueno, vi un 11 prácticamente igual al que nos podría haber dibujado Imanol Alguacil, con Duye Chaleta Char de titular y con John Martín de suplente. No sé si esto será lo más habitual, pero en ese sentido sí que me decepciona bastante. Es verdad que no quiero sacar conclusiones en la primera jornada porque creo que es muy poquito lo que hemos visto, pero sí que me decepcionó un poquito. En cuanto a las salidas, pues bueno, evidentemente la salida más importante es la de Martín Zubimendi, que ya era cantado que iba a salir. De hecho, ya ha debutado con el Arsenal dejando muy buenas sensaciones por esos 70 millones. Y han salido luego también jugadores bueno, que no contaban para nada, como Jon Anderson o la Sagasti, Joma Una Zelaya y Carlos Fernández. Tenemos a ver si hay alguna salida más. Lo que yo sí que creo es que habrá alguna llegada más. Hablaban en las últimas horas del tema de Ángel Herrera, ya sabemos que el tema de X se acabó cayendo. Esto es lo que a día de hoy creo que sería lo más lógico que dibujara la Real Sociedad, con Remiro en portería, con John Martín, para mí, acompañando a Zubeldia, aunque la primera jornada dio a Tachar,
Cuando Jon Gorrotxategi se recupere, yo entiendo que será titular y ahí veremos a ver quién acompaña, porque Turrientes me gustó en la primera jornada, a mí me gustaría ver muchos minutos de Pablo Marín en el centro del campo, aunque el Susic creo que es un jugador en el que se hizo una inversión y va a tener minutos. En bandas, Taque y Oyarzabal y arriba Óscarson. Para mí es la temporada en la que Óscarson tiene que tener muchísimos minutos, porque entonces ya sí que no entendería a qué está jugando, a qué está jugando la Real. Aquí podríamos hablar también un poquito de la salida de Umar Sadik, que yo creo que es una salida que va a llevar a que la Real se pueda mover más y pueda traer algún delantero centro. No descartaría que haya algún fichaje en bandas. Creo que la Real, sinceramente, tiene un buen equipo, tiene un proyecto que si le da continuidad a los jóvenes puede llegar a buen puerto, pero las sensaciones que tengo a día de hoy son bastante complicadas. El que me gusta mucho cómo se ha movido, y de hecho ya hicimos un vídeo aquí en el canal analizando su situación, es el Valencia. Es verdad, y me lo decía la gente en comentarios, claro, que son el Valencia Club de Fútbol y que no es suficiente. Yo por parte lo entiendo, pero creo que hay que ser realistas con la situación, ¿no? Y el Valencia en las últimas temporadas es un equipo que se ha construido bajo mínimos, y yo sí que considero que en esta temporada, por lo menos, aunque hayan salido jugadores importantes que ahora analizaremos, sí que ha habido un cambio de rumbo, y solo hay que ver con la cantidad de jugadores que han llegado. O sea, ha llegado Filip Ugrinic, José Copete, Baptista Santamaría, Julen Aguirrezabala, Arnaldo Anjuma y Dani Raba. Estos son todos los fichajes que ha hecho a día de hoy, en el momento en el que estoy grabando esto, el Valencia. Hombre, sinceramente, no hay ningún nombre que me apasione si estuviéramos hablando de ese Valencia de Champions League, pero es que la realidad es que el Valencia ya lleva varias temporadas siendo un equipo de mitad de tabla o peleando por el descenso, y yo creo que aquí evidentemente sí que hay un cambio, aunque esto lo analizo en un vídeo que si queréis lo podéis ir a ver una vez que termine esta previa, un vídeo que creo que bueno, quedó bastante bien y analizamos bastante bien la situación del Valencia, así que bueno, os lo dejo por ahí para que vayáis a verlo. En cuanto a las salidas, y esto es de lo que os quería hablar, ha salido Cristian Mosquera, ha salido Jarek Gasiorowski, y luego han salido jugadores, pues bueno, como Fran Pérez, Zenko Ozkakar, Germán Valera, bueno, jugadores que no iban a contar, sobre todo salidas importantes, pues la de Mosquera y Jarek, que creo que estos dos, siendo canteranos y siendo jugadores que creo que podrían haber sido importantes a futuro, bueno, me sorprende, no me sorprende realmente, pero bueno, sí que creo que son salidas importantes. En cuanto al 11, bueno, esto es lo que yo creo que podemos dibujar a día de hoy, con Julen en portería, Fulquier y José Luis Gallá en los laterales, y Tárrega y Copete de centrales. Yo creo que esta es la pareja de centrales, es donde debería de reforzarse el Valencia. Es verdad que está muy tarde y acabé por ahí, pero creo que todavía aquí hay margen de mejora al centro del campo para Pepelu, Javi Guerra y Dani Raba en esa media punta, que viene a hacer una muy buena primera jornada. Aquí podría entrar Ugrinich, evidentemente. En banda he colocado a Luis Rioja y a Diego López, y arriba Hugo Duro. Podría entrar Danjuma tanto en banda como en punta. Yo creo que el Valencia todavía va a buscar fichar un delantero centro. Se hablaba mucho del tema de Umar Sadik. Yo creo que al Valencia no le vendría mal un delantero de otro perfil al de Hugo Duro, un delantero más rematador, como ya tuvo la temporada pasada y funcionó tan bien como fue Umar Sadik. Pero aún así creo que el Valencia ha hecho un buen mercado, se ha movido bastante bien, creo que ha encontrado buenas oportunidades de mercado, y creo que más allá de que el proyecto es lógico que ha dado un cambio en el rumbo, creo que aquí Corberán ha influenciado mucho. Es un entrenador que desde que llegó ha demostrado bueno, que tiene carácter y que sobre todo le va a exigir mucho a la directiva, cosa que no han hecho otros entrenadores. El que poco tiene o el que poco puede exigir a la directiva es José Bordalás, que ya sabemos que bueno, venimos de unos días en el que tanto el presidente como el entrenador del Getafe se han quejado mucho del tema de las inscripciones. Ahora veremos tanto fichajes como ventas, porque el Getafe se ha movido muchísimo, pero tiene un problema en cuanto a las inscripciones. Estos son todos los fichajes, aparte del de Juanmi Jiménez, que es un jugador que estaba cedido la temporada pasada y que ha llegado en propiedad. El Getafe, la verdad, que se movió muy pronto y muy rápido, con la llegada de Da Vinci, de Abdel Abkar, Ibai Neyou, Alex Ancris y Javi Muñoz. Ha llegado también Kiko Femenía, Adrián Liso, Mario Martín. Creo que no se me olvida nadie, pero es tan larga la lista del Getafe que, bueno, puede que alguno se me haya quedado en el camino. Si es así, bueno, dejármelo en comentarios. Lo que es evidente es que el Getafe se ha movido muy bien. Yo creo que esto es una realidad. O sea, ha gastado muy poquito dinero y ha ganado bastante dinero con algunos fichajes, o sea, con alguna venta, como la de Omar Alderete, que ahora analizaremos. Pero tiene un problema importante con las inscripciones. De hecho, en la primera jornada solo vimos a Da Vinci, Adrián Liso y a Mario Martín de toda esta lista de fichajes. Verá que alguno estaba lesionado y tal, pero bueno, creo que tiene un problema de inscripciones. Veremos a ver, porque yo creo que si con la salida de Alderete y con la más que posible salida de Cristán Tusuche, que ahora comentaremos, bueno, creo que el Getafe
va a tener que fichar todavía más, pero sobre todo creo que es importante que solucione esos problemas de mercado. Y esto es un poco la realidad a día de hoy, ¿no? Yo creo que Alderete es un jugador que podía haber vendido por 20 o 25 millones, pero lo hablaba el otro día un periodista, no recuerdo su nombre, así que pido disculpas, no recuerdo su nombre, del Getafe, que decía que al final los clubes son conscientes de la situación económica del Getafe y por eso están viniendo con ofertas muy a la baja y que son insuficientes, ¿no? Yo creo que al final todos los clubes son conscientes de lo que le pasa al Getafe, saben que necesita vender y por eso yo creo que están llegando ofertas bastante bajas por Cristán Tusuche. En cuanto a las salidas, lo más importante lo de Mora Alderete, que ya lo estáis viendo ahí, Carles Alañá, Yeyu Santiago, Jonathan Silva, que ya ni recordaba que estaba en plantilla del Getafe, que se ha marchado al poderoso Johor de Malasia, Juan Berrocal, Juan Bernat y Alan Niom, que bueno, todos sabemos que en el mes de noviembre o diciembre volverá al Getafe. Con todo esto es la plantilla que se queda. Yo creo que, bueno, vamos a ver pocos extremos. He querido dibujar cuatro centrocampistas, aunque el otro día vimos una defensa de 5. Bueno, veremos a ver, porque yo creo que el Getafe va a depender mucho de las inscripciones, de la salida de Uche y de lo que pueda llegar, pero bueno, a día de hoy he dibujado esta defensa con Apcar como titular cuando se ha inscrito, con Iván Neyu en el centro del campo cuando se ha inscrito, y arriba coloca a Borja Mayoral y a Uche, aunque Borja Mayoral veremos a ver cómo está físicamente, y Uche, bueno, esperemos por el bien del fútbol que no salga, pero todo apunta a que el Getafe lo va a tener que vender, que no va a tener otra opción. Y vamos a terminar con las previas en el día de hoy con un equipo que se ha movido un montón, se ha movido una barbaridad, ha hecho fichajes muy interesantes, pero que parece que todavía, bueno, tiene más trabajo que hacer. Y voy a ir ya con la lista de altas y os la dejo por aquí porque estamos hablando, en el momento en el que estoy grabando esto, se habla de la llegada de Guido, recordemos, jugador del Real Betis que sale por muchísimos millones y que parece que puede volver al Español, y la llegada de Luca Coleoso, canterano del Español, que se marchó a la Premier y que podría estar cerca de volver. Se le sumarían a la llegada de Roberto en propiedad, a la de Tyrese Dolan, José Salinas, Miguel Rubio, Quique García, Marco Dimitrovic, Ramón Terrats. Bueno, creo que son fichajes muy interesantes para seguir construyendo un proyecto de primera división. He leído a varias gente diciendo que el Español tiene equipo para entrar en Europa. Bueno, creo que es evidente que en el fútbol español hay 12 o 13 equipos que su primer objetivo es salvarse, y esto lo llevo diciendo varios vídeos y varios momentos. El objetivo principal es salvarse y a partir de ahí hacer las cosas bien para poder intentar entrar en Europa, como le pasó al Celta y al Rayo la temporada pasada, como le pasó a Osasuna hace un par, y creo que el Español es evidente que podría estar ahí, pero para eso creo que tiene que construir más. Lo más importante me parece que en cuanto a las salidas, más allá de la salida de Joan García y la salida de Álvaro Tejero, que creo que podría ser un jugador válido, no ha salido nadie importante y esto me parece lo más clave de todo. Así que con esto, el 11 que se quedaría a día de hoy es, bueno, un poquito continuista con lo que vimos el otro día en el partido contra el Atlético de Madrid, con Dimitrovic en portería, que tengo que decir que evidentemente no es Joan García, pero me gusta muchísimo Marco Dimitrovic para el proyecto del Español, la verdad. Omar El Gilal y Carlos Romero los laterales, Cabrera y Calero, y yo creo que aquí es donde más margen de mejora tiene el Español, y creo que es evidente que tienen que fichar porque Miguel Rubio el otro día es verdad que marca un gol, pero habrá que testarle en primera división, viene de jugar en el Granada en segunda división y habrá que verle. Calero es un jugador que yo creo que ha demostrado ya que se queda un poquito corto por momentos para primera división, así que en este sentido me gustaría que el Español hiciera un pequeño esfuerzo en esta posición de central, el centro del campo, para Paul Lozano, Edu Espósito y Ramón Terrats, que lo coloco ahí en esa media punta o en el doble interior, aunque aquí si llega Guido es evidente que yo creo que llegaría para ser muy titular. Jofre Carreras en una banda, Jade y Puado en la otra. Habrá que ver Coleoso si llega, qué es lo que pasaría con él. Y en punta coloco a Roberto, aunque no descarto por momentos que se pueda caer uno de los del centro del campo y juegue Roberto con Quique García en punta de ataque. Con todo esto, como decía, el Español creo que es un equipo que tiene muy buen equipo, que se está reforzando muy bien, que está haciendo bonitos esfuerzos en el mercado, pero a partir de aquí habrá que ver cómo van entrando los fichajes, cómo se asientan el equipo, y creo que, como decía antes, es un candidato a Europa siempre y que todo funcione bien, ¿no? Y podríamos decir esto con cualquiera de los equipos que han aparecido en el vídeo de hoy. Si os ha gustado mi análisis de estos 6 equipos, dejar un like, suscribiros y activar la campanita, porque hoy sábado estáis viendo las previas de estos 6 equipos, pero mañana domingo podréis estar viendo las previas de los 6 equipos que considero que van a pelear
el descenso. Así que lo dicho, si os ha gustado la previa, si os ha servido para enteraros un poquito de cuál está siendo la actualidad de cada equipo, dejar un like, suscribiros, activar la campanita y simplemente nos vemos en el próximo vídeo.